La envidia es una de las emociones que más nos asusta sentir, incluso que más repulsión nos causa cuando la percibimos de otras personas. Pero la realidad es que la envidia, como todas, es una emoción universal que todos experimentamos. Y si en lugar de verla desde una perspectiva negativa, podemos preguntarnos, ¿qué me está enseñando la envidia acerca de mis deseos, acerca de mis propias carencias? Entonces, ¿qué realmente es la envidia y cómo se expresa en cada uno de nosotros? Quédate a ver este video. ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a un episodio más de Terapia Diaria. Yo soy Linda Lora, psicoterapeuta, y el día de hoy vamos a hablar de una emoción que nos causa cierto ruido en muchas circunstancias, a veces si la sentimos o sentimos que la vemos en alguien más. Y esta emoción es la envidia. Pero bueno, vayamos a ver qué es esta emoción de la envidia, qué nos está enseñando realmente de nosotras mismas. La envidia se refiere a la incomodidad que sentimos o frustración cuando alguien tiene algo que nosotros deseamos, pero que no poseemos. Esta se puede manifestar de diferentes formas. En primer lugar, con una comparación constante. Muchas veces es cierto que llegamos a sentirnos inferiores, diferentes o incluso hasta excluidos, simplemente porque no poseemos algo que esa persona tiene, ya sea algo material, algo personal o simplemente también emociones o estados de ánimo, progresos, éxitos, en fin, un montón de cosas. La envidia también puede expresarse como rabia o resentimiento, ya que en lugar de admirar lo que el otro tiene o posee, en realidad sentimos mucho enojo, nos molesta, nos incomoda. Otras veces la envidia se expresa como autocrítica e inseguridad, preguntándonos por qué no somos capaces de poseer eso o de lograr eso o de hacer eso que el otro tiene. La envidia también se expresa a modo de chisme o desvalorizaciones, y eso se nota cuando empezamos a menospreciar los logros de otras personas. Tratamos de minimizarlos para sentirnos mejor. ¿Hasta aquí te sientes identificada con alguna de estas expresiones de la envidia? ¿Qué nos dice esta envidia acerca de nuestro deseo? El deseo que tal vez vemos realizarse en el otro. ¿Me siento mal con lo que estoy deseando? Puedo sentir algunas otras emociones con mis necesidades. Puedo sentir tristeza, puedo sentir culpa, puedo sentir esa rabia también por no tener lo que tengo, pero ¿por qué mis deseos me llevan a sentir todo esto? ¿Mis deseos acaso están mal? La verdad es que la envidia puede ser silenciosa o muy ruidosa también. Podemos evidenciarla en redes sociales cuando admiramos la vida perfecta que aparentemente tienen y viven otras personas. También en el trabajo, cuando algún compañero o compañera tiene un cierto reconocimiento por lo que hace. O en lo personal, cuando sentimos que otros u otras tienen experiencias que realmente nosotros desearíamos tener. La envidia no es un sentimiento pasajero. Muchas veces está arraigado también en ciertas heridas que tenemos, ya sean en la tierna infancia o adolescencia. Algunas de las raíces de estas heridas relacionadas con la envidia, pues son significativamente las carencias que tenemos económicas o emocionales o materiales. La envidia surge primero como algún sentimiento de que algo nos falta, ya sea amor, éxito, validación, reconocimiento, compañía, cuidados. Otra de las raíces puede ser la comparación o la competencia social. Si bien es cierto, el mundo capitalista en el cual vivimos tiene o fundamenta su raíz en la competencia laboral, pero también de estatus y también de adquisición y de poder.
Entonces, estas dinámicas bajan hasta la profundidad de nuestra vida privada, ya que se transmiten dentro de nuestro núcleo familiar, en nuestras amistades, en nuestras escuelas y por ende en nuestras empresas o negocios. Desde que somos pequeños aprendemos a compararnos con otros, simplemente porque alguien más lo hace o naturalmente nos sale en mirar la diferencia entre la vida de ciertas personas y la nuestra. También la sociedad nos enseña a medir nuestro valor basándose en logros o éxitos e incluso en riqueza. También en pareja, en belleza, en relaciones. Y cuando aparecen ante nuestros ojos ciertas desventajas, la envidia aparece como esa señal de insatisfacción. Muchos de los trabajos de marketing, por ejemplo, están basados en la envidia del vecino. Todo lo que hacen a partir de que nosotras, por ejemplo, en las redes sociales se empiezan a trabajar con ciertas marcas, les empieza a llegar maquillaje a sus casas, empiezan a darles ciertos regalos para que los publiciten en su TikTok. Bueno, esto trabaja con la envidia del vecino. Yo le doy a alguien algo que nunca ha tenido y que por ende los demás van a sentir la misma necesidad de tenerlo, ¿sí? Cuando transmito estas ideas de una vida perfecta, de situaciones perfectas en las redes sociales, transmito o fomento esta envidia del vecino para que la persona se sienta en primer lugar insatisfecha, como que no tiene eso que está viendo en las redes sociales y lo busque a través de un montón de cosas, de ir a ciertos lugares, de consumir ciertos productos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante ver que estas sensaciones de envidia pueden crecer por toda la dinámica social que existe en cuanto a marketing, publicidad, mercancías. También es cierto que a veces este sentimiento tiene una raíz en nuestra autoestima o en nuestra seguridad. La verdad es que si no estamos tan seguros muchas veces de nuestros logros o nuestros avances, cualquier logro o éxito ajeno puede sentirse o percibirse como una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Simplemente el ser excluidos, el no pertenecer, incluso ser rechazados o relegados socialmente. Y eso realmente atenta con nuestra seguridad. Por ende, empezamos una serie de dinámicas que nos lleven a alcanzar lo que el otro tiene o lo que el otro ha logrado. Y esto no solamente es una creencia, lo que pasa es que sucede socialmente en nuestra realidad. En un trabajo, por ejemplo, pues nos descartan si no tenemos ciertos logros, ciertos objetivos, ciertos títulos. Entonces también tiene que ver con nuestra realidad, no solamente con una idea en donde nos creemos esto, ¿sí? Es importante distinguir que la autoestima no solamente es una responsabilidad personal y no todo es autoestima. También es una serie de creencias que están sistemáticamente entrando en todos nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestras relaciones simplemente reales y todo el tiempo se están refrescando, todo el tiempo. Están cambiando de color, están cambiando de lugar, pero siempre están permeándonos en nuestra mente y en nuestros corazones. Así que no solo y no todo es autoestima. Muchas veces esta envidia por eso refleja no solo lo que no tenemos, sino también lo que no podemos lograr. Y la realidad es que, como decían los zapatistas, no es lo mismo ser mujer arriba que ser mujer abajo. No es lo mismo ser un chofer arriba que un chofer abajo. Entonces, muchas veces la perspectiva desde donde estamos contando y planteándonos un objetivo o una meta tiene mucho que ver con los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Y no significa que no seamos capaces de lograrlo, sino que significa que las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor en ese momento no son las idóneas para lograr lo que la otra persona ha logrado, pero no tiene que ver con nuestra capacidad, tiene que ver con los recursos disponibles, con las oportunidades en las cuales yo estoy viviendo. Por eso les digo, no todo es autoestima. Muchas veces también el miedo a no ser suficiente es una raíz de esta envidia y eso nos lleva en lugar de actuar, justamente a sentirnos más frustrados todavía.
pero es importante reconocer las oportunidades, vuelvo al punto, que tenemos a nuestra disposición para lograr no lo que el otro ha hecho, sino lo que puedo lograr con los recursos que tengo. Y eso debe de ser suficiente para mí. Pero ¿qué nos enseña la envidia sobre nosotros mismos, además de esto? Porque la envidia en sí, pues no representa un conflicto, ¿verdad? El conflicto viene más bien cuando entra otra emoción que es la frustración, de la cual ya hablé en el video pasado. Así que si gustas ir a ver mi video de la frustración, puedes visitarlo para ver de qué se trata y cómo ir transgrediendo o más bien transitando esta emoción. Vamos a tratar de transformar esta envidia en acciones. Ya sabemos que desde el psicodrama tenemos muchas maneras de abordar estas emociones. En primer lugar, bueno, hay que reconocerla sin culpa, ¿sí? La envidia es una emoción natural en nosotros y no viene de más bien como de no querer mostrar esta vulnerabilidad, ¿no? No queremos mostrarnos vulnerables en decirnos o asumirnos como deseantes de otra cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué mi deseo no tiene que ser expresado? El deseo tiene que ser expresado porque es mi deseo, ¿sí? Entonces, este tipo de deseos son dignos de ser escuchados y expresados. Entonces, hay que aceptar mis deseos sin culpa y explorar ese deseo, usarla como una motivación, porque la envidia nos está mostrando lo que realmente deseamos. Otra manera es que, como lo mencioné antes, en lugar de quedarnos en la frustración porque no estamos pudiendo hacer lo que otras personas están pudiendo, es con los recursos que yo tengo, ¿cómo puedo empezar a transitar ese camino o ese objetivo? ¿Sí? Porque si trato de buscar los recursos de otras personas, va a ser imposible, ¿sí? O me va a desviar incluso de mi meta. Entonces, ¿cuáles son los recursos con los que cuento y puedo empezar? Por ejemplo, yo queriendo hacer este podcast, pues quería comprar la super cámara y quería comprar la super lámpara y quería comprar la super cosa, pero más bien por arte de magia, bueno, no por arte de magia, ¿verdad? Pero mi esposo un día llegó con un super kit de micrófonos, de todo, y dije, wow, no es lo que esperaba, pero es lo que tengo ahora y me encanta. Entonces, no me importa con mi micrófono y mi módulo también de sonido y todo, estoy haciendo mi podcast, no me lo impide. No voy a esperar, claro, deseo la cámara Super Pro, deseo tener también un equipo que responda a mis mensajes y deseo tener todo lo que veo en otros podcasts, pero con lo que estoy haciendo me basta y me sobra en este momento, porque estoy haciendo lo que quiero hacer. Estoy dándole acción a mis deseos y estoy asumiendo los recursos que tengo en este momento. Y gracias a mi esposo también. Entonces, tú pregúntate qué pasos puedes dar para lograrlo. Otro, bueno, a partir del psicodrama estaría padrísimo, ¿verdad? Pues representar la envidia, representar a la persona que envidia, representar a la persona que es envidiada, ¿no? Entonces, esto nos podría abrir una perspectiva, por ejemplo, no tanto de qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo para lograrlo, sino más bien una perspectiva de cómo sí poder alcanzarlo, ¿sí? Cómo sí puedo alcanzar esta meta y con qué medidas, con qué acciones, no quedarme únicamente en la frustración. Eso implica cambiar una narrativa interna, ¿sí? También es importante observar cómo cada uno de nosotros se cuenta la historia, se narra la historia, ¿sí? Yo puedo caminar y tropezarme con un charco de lodo y contarme la historia de que fue un día terrible, pero también puedo contarme la historia de que solo fue ese momento y bueno, pues ya, perfecto para lavar mis tenis. ¿Sí? Si nosotros tenemos una narrativa muy dura con nosotros mismos, también eso nos va a cambiar un montón de significados que le damos a las cosas. Entonces, es importante observar siempre nuestra narrativa, cómo me estoy narrando las cosas y si detecto que está un poco deteriorada, pues preguntarme un poco por qué, ¿sí? Preguntar si esto viene ya como una tendencia de familia, etcétera, etcétera, y trabajar en terapia para poder transformar esa narrativa que tenemos sobre las cosas. Otra, por ejemplo, es practicar la gratitud y el autorreconocimiento.
En primer lugar, la gratitud de por qué tenemos las cosas. Como lo dije hace un momento y salió, gracias a mi esposo, porque me pudo proporcionar este equipo de micrófonos que salió gracias a su trabajo, tuvo la oportunidad también y se presentó y bueno, ya tengo mi módulo, ¿no? Entonces, gracias por todas las cosas que recibimos todos los días y no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, no lo reconocemos como tal. Y el acto de no dar un reconocimiento a esas cosas también habla de conflictos, obviamente, con nuestro enojo, con corajes, con otras insatisfacciones, carencias o heridas de nuestra infancia que pues se quedan ahí marcadas como una huellita que nos impide ver un poquito más allá de nuestra nariz. La envidia muchas veces nos hace enfocarnos en eso que nos falta y es importante porque reconocemos nuestros deseos. Sin embargo, podemos transformarla entonces a lo que sí tenemos, qué es lo que tenemos con lo que contamos y sentir que eso es suficiente. No con la idea de conformarnos, sino de disfrutar la experiencia de sentirnos en paz, de sentirnos llenos de cierto modo. Y si tú constantemente te sientes insatisfecho o insatisfecha o insatisfeche, por las cosas que te faltan o que no están sucediendo, también habla de cierta patología. Así que estaría bien revisarlo, ¿no? Cuestionarlo porque esta insatisfacción, haga lo que haga, no se sacia. Es importante trabajarlo en un proceso terapéutico. Les invito porque la historia de cada uno de nosotros es única, entonces necesitamos pues explorar profundamente qué fue lo que me tiene en esta circunstancia. Entonces, la envidia no es una emoción negativa, sino una emoción que también nos permite conocernos mejor. Nos muestra nuestras carencias, pero también nuestros verdaderos deseos, incluso algunos ocultos que no percibimos y que a veces vamos siguiendo las tendencias, las metas de otras personas y no necesariamente las nuestras. Y eso también nos lleva a una insatisfacción crónica. Así que la envidia es una emoción perfecta para explorar eso que necesitamos y que podemos realmente conectar con ello. Si en lugar de reprimirla la utilizamos como motivación, la envidia nos puede hacer convertir esa frustración en un crecimiento personal. Así que siéntete orgullosa, orgulloso, orgullose de esa envidia y dale gracias por mostrarte tus verdaderos deseos. Muy bien, espero que les haya gustado esta emoción. Compártanme en los comentarios si se sienten identificados y bueno, pues vamos a compartir también el videito con alguien que le necesite, que le guste. No se les olvide suscribirse a este canal para seguir compartiendo conmigo pues este mundo de las emociones. Y nos vemos en el siguiente capítulo que será muy interesante. No se lo pierdan. Bye bye.